¿Pudieron ver las clases que había para hoy? Tenemos bastante para trabajar hoy, porque nos faltó todavía terminar con diencéfalo. Bueno, quería saber si pudieron ver las correcciones que les subí al foro de médula espinal. Porque hubo algunas equivocaciones que se repitieron en varios de los grupos. Yo se los aclaré en la respuesta, ¿no? Como poner cerebro en lugar de encéfalo, axones reciben estímulos, los axones nunca reciben estímulos, los axones transmiten la respuesta, ¿sí? Pero bueno, no sé si les sirvió, si les aclaró, si hay algo que quieran que reveamos de médula espinal. Hablen ahora o esperen a que fijemos alguna otra clase de consulta. Profe, Sí. yo recién entro, no sé de qué estaban hablando, pero te había preguntado en el foro sobre la actividad de médula espinal. Sí, no recuerdo qué me habías preguntado. Que decían, para ahí lo estoy mirando, decía que en el asta gris dorsal se encuentran los cuerpos de las neuronas que reciben señales sensitivas. Y yo había Sí. entendido como que los cuerpos estaban afuera, en la parte del ganglio dorsal, no adentro No, del asta. hay dos. Ya, para que te muestro. Eh, para que abro. A ver, se los voy a mostrar acá y después lo vemos mejor. Acá está un corte de una sección de la médula espinal, ¿sí? Donde tenemos las astas motoras o ventrales, ¿sí? Las astas sensitivas o dorsales y la raíz dorsal, la raíz ventral de lo que va a constituir un nervio raquídeo y su otro par, ¿sí? Sería el izquierdo y el derecho, porque la persona nos está mirando a nosotros. Bien, acá, como decías vos, Celina, hay una neurona, un cuerpo neuronal que forma, un conjunto de cuerpos neuronales que forman este ganglio raquídeo, ¿sí? Estos cuerpos neuronales emiten dendritas hacia los receptores periféricos, ¿sí? Que esto también se los quería aclarar. Lo que se llaman receptores periféricos son justamente las uniones entre las dendritas de las neuronas y los órganos de los sentidos, ¿sí? La piel, la retina, el oído, ¿sí?
No son receptores de estos que están, a ver, obviamente estas células tienen receptores en su membrana, pero nos referimos a receptores en términos generales como órganos sensitivos periféricos, ¿sí? Bien. Y por otro lado, envían a través de su axón, ¿sí?, información hacia el cuerpo neuronal de la neurona que está aquí en el asta sensitiva, ¿sí? Estos entonces serían cuerpos neuronales periféricos, que forman parte del sistema nervioso periférico, y estos de aquí forman parte del sistema nervioso central. Y ahora les voy a mostrar otra imagen donde se pueden ver bien, ¿sí?, aquí el ganglio de la raíz dorsal, que lo que les decía, emite dendritas que van a recibir información de los receptores sensoriales, ¿sí? Y aquí, si ustedes pueden ver, el axón hace sinapsis con una neurona del asta sensitiva. Esta neurona ya forma parte del sistema nervioso central, ¿sí? Esta del sistema nervioso periférico. Y luego esta neurona, también por sinapsis, le envía la información a la motoneurona, ¿sí?, es decir, a la neurona que está en el asta motora ventral, que va a enviar a través de su axón la respuesta al músculo, glándula periférica, ¿sí? Esto sí es un axón muchísimo más largo. Entonces, a lo que se refería ahí era como a la interneurona. A esta neurona. No es una interneurona, es una neurona sensitiva, es la neurona del sistema nervioso central que recibe la información y a modo de reflejo la envía a esta neurona motora. Ah, yo pensé que sí era. Ah, bueno, por eso. Nada, me había confundido, perdón. Gracias. Aquí, a veces, entre estas dos puede haber una interneurona. Claro, capaz en el texto decía eso y a mí me confundió y pensé que era Quizás, eso. claro. Ujú. Ahí estamos. A ver, yo Gracias. no me acuerdo si hay no, otro dibujo. No, aquí entre ambas a veces puede haber una interneurona. Claro, vos quizás pensaste que esta era la interneurona. Y Ana, ¿vos querías preguntar algo? Ah, de tronco encefálico. Por Bien. eso, profe, o sea, si estamos justos de tiempo, por ahí eso, no sé, toma también su tiempo y no quiero interrumpir el tema de hoy. Veamos, ¿cuál es tu duda? Sí, a ver si... No, mi duda era principalmente porque el profe nombra en el video, hay algunas partes del video que se cortó y como que no terminé de entender, que era el núcleo delgado y el núcleo cuneiforme que participa, que está dentro de, o sea, dónde se ubica en el tronco encefálico y la función Nada. que... No, eso no pasa nada si no lo entendiste. Mauro nombró miles de cosas que nosotros por ahí tratamos de pasar por alto. Lo, no sé, creo que se refería a que formaban después los lemniscos, una cosa así, pero la verdad Sí, que no tengo ni idea qué son. Están ahí en el tronco ah, encefálico. bueno, Ujú. mejor. Y después, si o sea, la decusación tanto de Sí, lemniscos y de las pirámides ocurre en el bulbo. claro, las pirámides están en la parte frontal del bulbo y los lemniscos en la parte posterior o dorsal, ¿sí? Mirando hacia el cerebelo, digamos. Buenísimo. Ahí Eh, yo les aclaré en el foro que el cruce de las vías piramidales, a ver si lo tenía por acá, porque se los quería comentar. Se los aclaré en la respuesta del foro, pero
pero por las dudas así se los explico. Y ahora leo tu pregunta, Anabel, espera que no puedo hablar y leer a la vez. Aquí. Creo que Sí. acá hay una revisión y me olvidé de verla, perdón. ¿Cómo? Creo que ahí hay una corrección y me olvidé de revisarla. No pasa nada, espera. Que alguien quiere entrar. Bueno, les estaba mostrando esta imagen. Donde, bueno, está la médula espinal, ¿sí? Y estamos hablando de vías motoras, ¿sí? Es decir, las vías motoras llevan la información desde arriba hacia abajo, hacia la médula, para que esta información pueda salir y actuar sobre los músculos, las glándulas y demás. Ahora, hay dos vías motoras principales. Como ustedes ven acá, las vías piramidales, que son las que se van a cruzar aquí en las pirámides, a nivel de las pirámides, en el bulbo raquídeo, ¿sí? Son vías que provienen, ¿sí?, de la corteza cerebral, ¿sí?, de la parte más externa y gris de los hemisferios cerebrales. Fíjense que no pasan por el tálamo, ¿sí? Algunos habían puesto eso. No pasan por el tálamo y son siempre vías motoras voluntarias, ¿sí? Porque justamente parten de la corteza cerebral. Todo lo que llega a la corteza cerebral se va a hacer consciente, ¿sí? Después tenemos otras vías. A ver, ¿a qué iba con esto? Si son voluntarias, forman parte de lo que se llama sistema nervioso somático, ¿sí? Entonces, al llegar a la médula y luego salir por los nervios, los nervios espinales hacia la periferia, no van a inervar glándulas ni vísceras, ¿sí? Van a inervar músculos estriados, que se pueden mover voluntariamente, ¿sí? Digo esto porque algunos lo colocaron en la respuesta, esto de ganglios, vísceras, y no sería correcto. Después tenemos otras vías extrapiramidales que bajan otras vías motoras extrapiramidales, bajan del tálamo y de los núcleos basales, del telencéfalo, y son involuntarias. Lo que hacen es controlar el tono muscular, la coordinación de los movimientos, ¿sí? Pero no son vías conscientes y no decusan, ¿sí? Eso se los aclaro porque me parece que en relación a las respuestas que estuvieron armando, es necesario hacer esa aclaración porque estaban las cosas medio confundidas. En realidad como que no lo hablamos, ¿sí? Vino bien el foro para darme cuenta por ahí de que faltaba mencionar eso. Anabel, no entiendo mucho lo que preguntás. Bueno, después si lo podés aclarar. Bueno, esto quedó claro entonces, lo de las vías piramidales. Y otra cosa, en el caso de la decusación sensitiva,
Ah, porque vos capaz, Anabel, te estás refiriendo a diencéfalo. No sé. En el tema de la decusación sensitiva, sí, yo en realidad vi tu respuesta, Anabel, y te puse que revises la corrección que yo subí, porque por ahí estaba, no sé, quizás lo habías comprendido, no en el sentido en que estaba hecha la pregunta. Bien. Con respecto al tálamo, en el caso de la decusación sensitiva o de los lemniscos, ¿sí? Bueno, justamente la información ingresa por estas dendritas de los ganglios raquídeos, ¿sí? Llega a la neurona del asta sensitiva o motora dentro de la sustancia gris de la médula espinal, ¿sí? Asciende, acá viene de la derecha de la persona, ¿sí? Asciende por la derecha y al llegar a los lemniscos se cruza la vía, ¿sí? Ahí quizás, Ana Paula, quizás el profe estaba tratando de indicar que, porque en realidad lo que se llaman los lemniscos, ¿sí? Se forman luego de que se produce el cruce. Ven que el cruce está muy al inicio de los lemniscos, pero bueno, se le dice así y no, no se vuelvan locos con eso. Decusación sensitiva o de los lemniscos, ¿sí? Se produce el cruce y la información va a llegar al tálamo del lado opuesto, ¿sí? Si el receptor periférico estaba a la derecha, va a llegar al tálamo izquierdo y a la corteza cerebral, ¿sí? Acá sí el tálamo, esperen que alguien quiere entrar, el tálamo hace de relevo. En el caso de las vías motoras piramidales, no interviene. Y el tálamo recibe, de esta manera, información táctil, gustativa y auditiva, ¿sí? Algunos pusieron visual, pero en realidad la información visual, si bien también viene cruzada, ¿sí? El campo visual derecho ingresa al tálamo izquierdo y el campo visual izquierdo ingresa al tálamo derecho. Si bien también se cruza, el cruce se produce aquí delante del tálamo, en lo que se llama quiasma óptico, ¿sí? El nervio óptico que trae la información visual propiamente dicha, ingresa directo al tálamo, no pasa por el tronco o tallo cerebral, ¿sí? Profe, Sí. ¿podrías volver a repetir la información que se releva? Habías dicho Sí, auditiva. nosotros tenemos 5 sentidos, ¿sí? El olfato es el único que no pasa por el tálamo, nunca. Va directo a la corteza. Quizás por la importancia que tuvo para nuestra especie, para los mamíferos en general, ¿sí? Hace sinapsis directo con células corticales. Todos los demás sentidos pasan por el tálamo, es decir, tienen un relevo en el tálamo, ¿sí? Pero la visión, no, el nervio óptico, propiamente dicho, que es el par 2 de los nervios craneales, no pasa por el tálamo, por el tronco encefálico, perdón, va directo al tálamo, la información. Obviamente cruzada también, pero directo para el tálamo. Los nervios craneales que salen del tronco encefálico sí controlan los movimientos de los
de los globos oculares, de los ojos, el parpadeo, la dilatación o contracción de la pupila, ¿sí? Pero no intervienen en la visión propiamente dicha, ¿sí? De la visión se encarga el nervio óptico, ¿sí? Que está más o menos a la altura del tálamo y se dirige de los ojos, de la retina, directamente al tálamo, ¿sí? Al tálamo opuesto. Bien. Bueno, y creo que no tenía nada más para aclararles, más o menos. Después ustedes lean la corrección y cualquier cosa me preguntan, me pueden preguntar ahí mismo en el foro si quieren, algo que no entiendan. Bien. Sí, sí, miralas, Anabel, porque es, ya te digo, no sé si no entendiste, no interpretaste bien la consigna, pero en realidad no, lo que respondiste no era lo que se esperaba, digamos. No es que, no porque esté mal, pero no es como que no tenía mucho que ver, digamos. Bien. ¿A dónde quiero ir? Ah, quiero abrir el PowerPoint esperen, Bien, ¿están viendo la diapositiva que dice el encéfalo? Sí, profe. Genial. Quiero ver, a ver, porque estábamos por acá. Habíamos visto que el encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Estuvimos trabajando estas dos estructuras. Y el cerebro se divide en diencéfalo y telencéfalo. Entonces habíamos comenzado a hablar sobre diencéfalo. ¿Sí? Estábamos. Habíamos visto, esto es lo que les decía. El nervio óptico, ¿sí? Va a tener su origen en el diencéfalo y el nervio olfatorio va a tener su origen en el telencéfalo. Todos estos otros se originan en el tronco encefálico, como estuvimos viendo, ¿sí? Del par 3 al par 12, que creo que les quedó bastante claro porque muchos los mencionaron, o sea, con los números, ¿no? No con los nombres. Bien, bueno, habíamos ubicado al diencéfalo como las estructuras que rodean al tercer ventrículo, ¿sí? Y dijimos que el telencéfalo, a su vez, crece por encima del diencéfalo y lo rodea, crece, tanto que cae, ¿sí? Rodea al diencéfalo que queda bien en el centro, tapado por todas las otras estructuras y que para poder verlo y estudiarlo hay que hacer cortes, ya sea cortes sagitales o frontales o horizontales, ¿sí? Para poder observar las estructuras. Bien. Esto ya lo habíamos visto, las distintas estructuras del diencéfalo, tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo, ¿sí? Y que están rodeando aquí el tercer ventrículo. Y habíamos llegado hasta acá. Por lo menos creo, si mal no recuerdo, que íbamos a empezar a hablar de cada una de estas estructuras, ¿sí? Entonces, el tálamo
son dos, ¿sí? Pero en general se habla en singular de él, pero tenemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta es una vista frontal, ¿sí? Acá tenemos la médula, el bulbo raquídeo, ¿sí? La protuberancia anular, el mesencéfalo, y por encima del mesencéfalo, a la izquierda y a la derecha, los dos tálamos, ¿sí? Y acá lo estamos viendo, es una vista lateral, el tronco las tres partes del tronco encefálico, aquí atrás el cerebelo, y por encima del mesencéfalo, el tálamo, ¿sí? Vemos uno solo, el otro está al lado. Y fíjense, aquí se ven los dos ventrículos laterales, que conectarían con el tercer ventrículo que está justo aquí tapado por el tálamo. En realidad, el tercer ventrículo está ahí en el medio de los dos tálamos. Y este agujerito que tiene el agujero interventricular, por este agujerito pasan conexiones entre el tálamo izquierdo y el tálamo derecho, ¿sí? Para que el izquierdo se entere de lo que pasa a la derecha y viceversa, ¿se entiende? Bien, y a su vez el tálamo recibe obviamente todas las proyecciones, sobre todo sensoriales, sensitivas, que viajan desde la médula y desde el tronco encefálico hacia el cerebro, y se conecta también con los hemisferios cerebrales, ¿sí? El tálamo izquierdo con el hemisferio izquierdo, el tálamo derecho con el hemisferio derecho. Conexiones ascendentes y descendentes, es decir, que también recibe información de estos hemisferios cerebrales. Bien, y se dice en cuanto a sus funciones que es una zona de relevo de todos los estímulos sensitivos, ¿sí? Excepto el olfato, que como les dije antes, viaja directamente a la corteza cerebral, no pasa por el tálamo. De todos los estímulos sensitivos que se dirigen a la corteza cerebral, ¿sí? Es decir, el tálamo los recibe, procesa de alguna manera, ahora vamos a ver en relación a qué los procesa, ¿sí? Y puede resolver por sí mismo, ahorrándole a la corteza el trabajo de tener que analizar y responder a millones de estímulos que nos afectan segundo a segundo, ¿sí? Por eso se dice que es una zona de relevo, ¿sí? Filtra, digamos. Como la secretaria, ¿sí? Que recibe todos los llamados y algunos los transmite, otros directamente los resuelve ella, ¿sí? Cuando envía la información a la corteza, obviamente induce la actividad cortical, ¿sí? Si está enviando estímulos, la corteza se va a poner a trabajar. Y el modo que tiene el tálamo de procesar la información es según una interpretación sensitiva básica, ¿sí? Que tiene que ver con el placer y el displacer, ¿sí? Obviamente esto lo que va a hacer el tálamo es integrar la información que nos llega a través de los sentidos con los procesos emocionales, en tanto que forma parte del sistema límbico. Ahora después lo vamos a ver, ¿sí?
pero gracias a esta vinculación con el sistema límbico, gracias a que el tálamo integra circuitos con otras áreas del telencéfalo que tienen funciones específicas, ¿sí? El tálamo puede procesar la información sensorial que recibe, compararla con una situación previa, anterior, similar, recordar el resultado, recordar qué respuesta realizó, cuál fue el resultado, ¿sí? Y si le produjo placer, si fue un resultado positivo, va a querer volver a vivir esa situación, ¿sí? Ahora, si el recuerdo de lo que hizo, ¿sí?, le produjo displacer, va a querer huir de esa situación actual, ¿sí? No la va a querer volver a repetir. Todo ese procesamiento lo hace integrando circuitos límbicos, ¿sí?, junto con otras estructuras que se encargan más de la memoria emocional, ¿sí? Claro, Anabel, por ahí tu error fue que en realidad por sensitivo hablábamos de vías sensoriales, ¿sí?, no de emociones. Vos lo interpretaste de esa manera. Bien. ¿Qué más? Profe, Sí. entonces tiene una función de memoria emocional, el tálamo. No, el tálamo no tiene la memoria emocional. El tálamo interpreta la información sensitiva proveniente de los sentidos en términos de placer y displacer. Ah, buenísimo. Buenísimo, profe, gracias. La memoria emocional está en unas estructuras más o menos por acá y acá, que son no, a ver, me parece que están más abajo. Bueno, como forman parte del cerebro, ¿sí? Perdón, del telencéfalo. Bueno, ahora ya vamos a llegar, pero no es lo mismo. En las patologías del tálamo, las personas por ahí dejan de reconocer expresiones faciales en rostros de personas no familiares, personas desconocidas. Falla esa interpretación de la mímica, lo gestual, que transmite el rostro humano, ¿sí? Que justamente tiene que ver con lo emocional. Y también algo de participación tiene en lo que es la locución del lenguaje, así que también produce alteraciones que tienen que ver con desarticulación de los músculos del habla. Bien. Entonces, lo más importante del tálamo es que son dos, ¿sí? Están ubicados uno a cada lado del tercer ventrículo. Es una zona de relevo de los estímulos sensitivos que viajan hacia la corteza y la función es esta interpretación sensitiva básica que va a integrar lo sensorial con lo emocional. Bien. El epitálamo, que está por detrás del tálamo, ¿sí? Acá está la nuca, la frente, ¿sí?, de la persona.
El epitálamo comprende 3 estructuras. Una de ellas, que es la que nos interesa, es una estructura endocrina, es una glándula endocrina, que se llama glándula pineal. La glándula pineal secreta la hormona melatonina. Esta hormona informa al cuerpo de las fases circadianas, ¿sí? Sí, los circadianos son ritmos de 24 horas, ¿sí? Ritmos biológicos de 24 horas. La glándula pineal está estimulada de alguna manera por la luz y la oscuridad, ¿sí? La melatonina se libera sobre todo durante la oscuridad, induciendo también el sueño. Se la llama a veces el tercer ojo, ¿sí? Como si realmente fuera un ojo que puede percibir si es de día o de noche. No lo hace, recibe información obviamente a través de estructuras que están vinculadas con los ojos, ¿sí? Y en base a ese ciclo de luz y oscuridad, regula distintas funciones de nuestro cuerpo que tienen que respetar ese ritmo circadiano, ¿sí? Para que funcione todo bien, ¿sí? Por ejemplo, dormir, luego de estar 16 horas despiertos, ¿sí? Más o menos, aproximadamente, pero inducir ese estado de sueño, que determinadas hormonas empiecen a ser liberadas unas horas antes de que nos despertemos. La glándula pineal también, acá se los puse, inhibe a las hormonas gonadotrópicas. Las hormonas gonadotrópicas son las que van a aumentar durante la pubertad, ¿sí? Induciendo los cambios corporales propios de la pubertad en cada sexo, y además van a inducir los inicios de la ovulación y la espermatogénesis. La glándula pineal, su actividad más abundante se produce antes de la pubertad, ¿sí? Con lo cual también al inhibir a estas hormonas, impide que personas con ovarios aún no desarrollados, va a haber niñas menores de 10 años, queden embarazadas, ¿sí? Luego, obviamente, su nivel de secreción va disminuyendo y eso va permitiendo que el nivel de hormonas gonadotrópicas aumente, produciendo el pico característico de la pubertad, ¿sí? Con todos los cambios que implica. Bien. El subtálamo está ubicado por debajo del tálamo, es esta estructura verde que se ve aquí. Presenta conexiones con el hipotálamo, que es este de aquí, con la corteza motora, que, bueno, acá no se ve, pero que sería todo lo que está rodeando a esta parte de adelante del telencéfalo, y con los núcleos de la base, que están más o menos por aquí, ¿sí? Núcleos basales del telencéfalo que luego los vamos a ver. Entonces tiene un tipo de función motriz, integra la información motora que permite el control de movimientos involuntarios, ¿sí? Extrapiramidales, de estas vías que no decusan, ¿sí?
acá justamente ayer, mientras armaba esto, les puse, las vías piramidales voluntarias no pasan por el tálamo, ¿sí? ¿Recuerdan la imagen que les mostré al principio de las vías piramidales? Que son las que se cruzan a nivel de las pirámides, pero no pasaban por el tálamo. Estos movimientos extrapiramidales controlan el tono muscular, ¿sí? La tensión de los músculos que no estamos controlando voluntariamente, para poder realizar con precisión movimientos voluntarios. Algunas de las patologías producen tics, tortícolis, ¿sí? Es una contracción muy fuerte de músculos del cuello. Cambios en la marcha, por ejemplo, la marcha no acompañada por el braceado, ¿sí? Por el movimiento de los brazos. Bien, en general, entonces, es una estructura implicada en lo que es la motricidad extrapiramidal. Bien. Y el hipotálamo le voy a dedicar un rato porque es muy importante también va a ser muy importante poder entender todo esto para cuando veamos sistema endocrino, porque es lo que vincula. Fíjense aquí, en esta partecita, hay colgado del hipotálamo una glándula endocrina que se llama hipófisis, está escrita acá, y es como la glándula maestra del sistema endocrino, es como la gerente del sistema endocrino, porque controla muchas otras glándulas endocrinas. Bien, esta glándula hipófisis está controlada por el hipotálamo, ¿sí? Entonces el hipotálamo, en cierto modo, va a ser como el director o presidente, ¿sí? El sistema endocrino vía su control sobre la hipófisis. Bueno, el hipotálamo está compuesto por muchísimos núcleos, ¿sí? Es un conjunto de sustancia gris con muchos núcleos que controlan funciones diferentes, ¿sí? Generalmente vinculadas a la homeostasis. Por ejemplo, un núcleo que se encarga de controlar la temperatura corporal, ¿sí? Sí recibe información a través de la sangre de nuestro sistema inmunitario que le indica, por ejemplo, ha ingresado a nuestro organismo algún virus o alguna bacteria o alguna toxina. Entonces, el hipotálamo aumenta nuestra temperatura corporal, produciendo la fiebre, ¿no? Para de ese modo tratar de matar, o destruir, mejor dicho, la mayor cantidad de bacterias o virus posibles. Bien. También controla la formación de orina, lo que se llama la diuresis, ¿sí? Y a través de esta formación de orina controla la cantidad de agua en nuestro cuerpo, en nuestros fluidos corporales, ¿sí? ¿Sí? Inhibe la formación de orina, comenzamos a retener agua. También regula la conducta sexual, ¿sí? El hambre, la saciedad, ¿sí? Hay un síndrome que se llama síndrome de Prader-Willi, donde el núcleo de la saciedad del hipotálamo está destruido y entonces las personas comen sin parar, incluso cosas que ni siquiera son comida, ¿sí? Muebles. Bueno, nada, un detalle. Es una alteración genética, este síndrome. Bien, también regula la sed y la falta de sed, los movimientos del aparato digestivo, lo que se llama peristaltismo, es decir, que tiene una conexión con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Fíjense, activa también al sistema nervioso simpático y controla
Dame un segundo que alguien quiere ingresar. Y como les decía antes, controla el funcionamiento de la glándula hipófisis y por tanto también controla al sistema endocrino. Bien, y el hipotálamo está ubicado por debajo y delante del tálamo. Aquí estaría el tálamo, ¿sí? Bien. El hipotálamo tiene una estrecha relación con el sistema límbico. De hecho, lo que se denomina sistema límbico está definido de esta manera, por las estructuras que rodean al hipotálamo, ¿sí? Por lo tanto, el hipotálamo vincula procesos emocionales, que son los propios del sistema límbico, y motivacionales con procesos hormonales y fisiológicos, ¿sí? Mantiene la homeostasis de todo el organismo. Y esta relación entre lo emocional y lo hormonal, lo emocional y las sustancias que libera o las funciones que controla el hipotálamo, van a explicar que diversas situaciones o conflictos emocionales alteren, por ejemplo, la secreción hormonal, que esto por ahí lo pueden ver más los que tienen ovarios, ¿sí? En general las hormonas ováricas pueden, que normalmente, ¿sí? Se liberan durante un ciclo de 28 días, pueden alterar ese ciclo distintos factores emocionales, ¿sí? Y a su vez las hormonas, estas hormonas sobre todo, también pueden alterar las emociones. Bien. Pero, por ejemplo, esta relación con lo emocional, ¿sí? Hace que nos preguntemos, bueno, en realidad, en nuestra especie, en los seres humanos, ¿podemos hablar de hambre y saciedad o esto tiene que ver con otras funciones, con el deseo, ¿sí? ¿Es hambre o es apetito? ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta el queso, me puedo estar muriendo de hambre, pero no voy a comerte ni un pedazo de queso, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto? Lo mismo que la conducta sexual, ¿sí? ¿Es instintiva en nosotros o realmente está atravesada por estas cuestiones emocionales y entonces hablamos de deseo sexual, ¿sí? Por ejemplo. Bien, eso quería mencionarlo ahora que estoy con esta diapositiva, pero después lo vamos a trabajar cuando veamos sistema límbico. Bien. Estas serían las funciones generales del diencéfalo, y recuerden que el tálamo y el hipotálamo de este diencéfalo forman parte del sistema límbico, junto con otras estructuras que ahora vamos a ver. Bien, el sistema límbico, a ver, cambié rápido por ahí, no pregunté si entendieron, si les quedó alguna pregunta. Bueno, el sistema límbico
está formado por estructuras grises, ¿sí? Núcleos, que forman parte del telencéfalo y del diencéfalo. O sea, no es el sistema límbico no es ni de uno ni del otro, ¿sí? Por eso el término límbico, que viene de limbo, indica como que está ahí en el medio de algo, ¿sí? Pero no se sabe bien a qué pertenece, ¿sí? Como que está acá, no es ni telencéfalo ni diencéfalo, está en el limbo entre los dos. Bien. Bien. Y, como les dije recién, rodean estas estructuras al hipotálamo, por lo que pueden afectar las muchas funciones que mencionábamos recién del hipotálamo. Bien. ¿Por qué se lo llama sistema límbico? Claramente no es una estructura anatómica, es un sistema funcional, ¿sí? Esto significa que las estructuras que lo forman, ¿sí? Se activan ante determinados tipos de situaciones, determinado tipo de información, interconectándose y generando distintos circuitos. Una misma estructura, dice Marina ahí en el teórico, puede participar de distintos circuitos límbicos. Según las estructuras con las que se interconecte para poder procesar determinado tipo de información. Por eso es más un sistema funcional, no una estructura anatómica. Bien. Y este funcionamiento integrado de todas sus partes permite el establecimiento de funciones complejas. Ahora vamos a ver que tienen que ver con el aprendizaje y la emoción. También se cree que estos circuitos no solamente procesan información neural, sino también información hormonal. Bien. Y aquí tendríamos, ¿sí?, cómo se verían estas estructuras si no estuvieran tapadas por el hemisferio, en este caso, izquierdo, ¿sí? Tenemos el hipotálamo, aquí. Por encima del hipotálamo, el bulbo olfatorio, el tálamo, ¿sí? Aquí. Perdón, el bulbo olfatorio está aquí, ubicado. Entonces, hipotálamo, tálamo, bulbo olfatorio, septum, el giro cingulado, la amígdala, aquí, por detrás el hipocampo, y unido a través del fornix a los cuerpos mamilares. Estas serían las... Sí. Tengo una duda. Septo es lo mismo que septum. Sí, porque septum me quedó esta. Pellucidum. Sí. Buenísimo. De acá, de todo esto, lo que estuvimos viendo fue el tálamo y el hipotálamo que forman parte del diencéfalo, ¿sí? Todas las demás estructuras forman parte del telencéfalo, ¿sí? Y les diría que las más importantes son tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo y bulbo olfatorio, ¿sí? Las otras son vías de conexión, fundamentalmente. Bien. Entonces tenemos en la anatomía del sistema límbico los núcleos basales del diencéfalo que mencionamos antes y los núcleos del telencéfalo que aquí, bueno, los tenemos detallados y mencionadas sus funciones, ¿sí? El bulbo olfatorio procesa la información olfativa, forma parte de lo que se llama paleocorteza, corteza antigua, ¿sí? A diferencia de
neocorteza o capa más externa de los hemisferios, que es la última adquisición evolutiva de nuestra especie. Esta es más antigua. El hipocampo está vinculado con la formación y la recuperación de la memoria declarativa, ¿sí? La memoria declarativa es cuando, por ejemplo, la memoria semántica, ¿sí? De saber, por ejemplo, las capitales de Europa o de América, los nombres de los océanos, ¿sí? Toda información que tiene que ver con la cultura general. ¿Sí? Y también la memoria episódica, que es la memoria de nuestra propia vida, ¿sí? Singular. Bien. Está vinculado con la neurogénesis, ¿sí? Recuerdan que lo vimos, que aquí en el hipocampo había muchos nichos de células madre que con la estimulación adecuada podían diferenciarse a neuronas o a células gliales. Bien, también está vinculado con la potenciación a largo plazo, ¿sí? Y está en la arquicorteza, que también es otra capa de esta corteza vieja, corteza cerebral vieja. Bien, entonces tenemos aquí el olfato, aquí la memoria, y en la amígdala vamos a ubicar casi la memoria emocional, ¿sí? Esa memoria emocional le permite controlar o decidir cuál es la conducta apropiada a cada situación. Participa en lo que llamamos la reacción o la respuesta de lucha-huida, junto con el hipotálamo. La respuesta de lucha-huida, recuerdan que consiste en la activación del sistema nervioso simpático para poder hacer frente a las situaciones de estrés, de peligro, situaciones amenazantes. El fornix o trígono cerebral conecta al hipotálamo con el hipocampo y con los hemisferios cerebrales. El septum o septo está vinculado a la ira, a la docilidad. El giro cingulado está asociado con procesos, asocia procesos cerebrales conscientes e inconscientes, motrices, sensoriales. Y el núcleo accumbens es el que activa la risa, el placer, el miedo, interviene en el circuito de la recompensa, es decir, que participa de las conductas de consumo problemático, se llaman ahora, ¿sí? Del establecimiento de esas pautas, del establecimiento y sostenimiento de esas pautas de consumo problemático, pautas neurales. Bien. ¿Puedo pasar? Bien. Entre las funciones, ¿sí? El funcionamiento del sistema límbico, vamos a ver qué es el soporte anatómico, el lugar de asiento de lo que Juan Ascuaga, un neurólogo argentino, que ustedes van a ver en la correlativa siguiente a esta materia y en las de cuarto año, Ascuaga las denominó a estas funciones dispositivos básicos del aprendizaje, ¿sí? DBA. Son estos 5.
la emoción, la motivación, la memoria, la atención y la sensopercepción. Son funciones, él dice innatas, bueno, ahí con Marina lo podemos discutir si realmente son innatas, o si también participa el lazo con el otro en el establecimiento de estas funciones. Dice que son comunes al hombre y a los animales y que permiten cualquier aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje por condicionamiento, el aprendizaje pedagógico, son los que permiten los aprendizajes. Fíjense que estas funciones, por ejemplo, un perro al cual nosotros podemos domesticar y enseñarle cosas, estas funciones, un perro las tiene desarrolladas, ¿sí? La emoción, la motivación, la memoria, todo lo que son los DBA, los va a tener desarrollados. Todos los animales que pueden aprender, mamíferos, ¿sabes? Poseen este sistema límbico bastante desarrollado. Bien, los DBA, a su vez, dice Ascuaga, permiten, son necesarios para el desarrollo de lo que él llama funciones cerebrales superiores, que son las noxias, las praxias y el lenguaje. Las noxias tienen que ver con el reconocimiento de formas, palabras, personas. Las praxias tienen que ver con la generación de determinadas pautas de movimiento. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar los pedales de un auto, o andar en bicicleta, o un golpe del tenis, ¿sí? Y el lenguaje. Es decir, que si estos dispositivos básicos del aprendizaje no funcionan de manera correcta o están alterados, va a costar el establecimiento, el desarrollo de estas funciones cerebrales superiores. Y así como estos DBA asientan en el sistema límbico, las funciones cerebrales superiores asientan en la corteza cerebral, en áreas corticales específicas. Bien, y todo parece muy mecánico y que funciona todo bárbaro hasta que, bueno, aparece el deseo, que es justamente el error de toda esta maquinaria, podríamos decirlo de alguna manera. Bien, pero digamos, estos DBA que permiten estas funciones cerebrales superiores están muy vinculadas con lo emocional, lo motivacional, nuestros recuerdos, ¿sí? Traumáticos o no traumáticos. ¿Te dan cuenta a lo que me refiero? Bien. Bueno, esto justamente es lo que plantea Marina, ¿sí? Que si bien estas funciones, estos dispositivos básicos del aprendizaje requieren que tengamos una organización anatomofisiológica intacta, ya dice, no son innatas, como dice Ascuaga, desde su punto de vista, porque también se desarrollan en relación al vínculo intersubjetivo. Estos son Bowlby y Vallon, son autores que van a ver en las materias correlativas. Es decir, que su maduración es consecuencia de, no solo de lo neurológico, sino de lo social. Ella dice, podemos tener todas estas estructuras intactas, pero si no hay vínculo intersubjetivo, no se van a producir, a desarrollar estos dispositivos básicos del aprendizaje.
Bien, esto está tomado de la ficha de cátedra de Marina. Bueno, y llegamos al telencéfalo. ¿Se entendió lo que es el sistema límbico? Vuelvo para atrás un poquito, acá. Es este conjunto de estructuras que, por ejemplo, ante un estímulo determinado que llega al tálamo, se activan todas juntas, ¿sí? Estableciendo un procesamiento emocional, ¿sí? Fundamentalmente. La amígdala, que tiene la memoria emocional, el hipocampo, que recupera los recuerdos, el tálamo, que compara esos recuerdos y esas emociones guardadas en relación a ellos con la situación actual para ver si es placentera o displacentera. Y además también porque esto permite que si al comparar la situación actual con una anterior recordada, similar, tenemos la posibilidad de variar la respuesta. Si no nos gustó cómo lo resolvimos, ¿sí? Podemos hacer otra cosa. Por eso que son estructuras vinculadas con el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje es justamente esa posibilidad de variar la respuesta para ensayar otra modalidad, o si la respuesta anterior fue muy beneficiosa para nosotros, mantenerla y seguir respondiendo de esa manera y aprender que así está bien. Bien. Como para darle un cierre ahora sí. Bueno. Seguimos, ¿quieren hacer preguntas? ¿Están cansados? ¿Quieren gritar, suspirar? Ven que los quiero ver. Profe, Sí, la clase de telencéfalo corresponde ahora a esta semana. sí, Porque, era para por lo hoy. menos. Sí. Buenísimo. Bien. La idea era terminaríamos esta semana con sistema nervioso y ya la clase que viene empezamos con sistema endocrino, con la unidad 6. El colapso te va a agarrar con el trabajo integrador. No se crean, no va a ser tan complejo, ¿eh? Son consignas, estamos tratando de hacer consignas breves. Sí, Luciana, es complejo. Ustedes recuerden que, como yo les planteé, creo, en una de las primeras clases, en la médula espinal tenemos el asiento de las conductas reflejas, ¿sí? Sin emoción, sin racionalidad, siempre iguales a sí mismas, instantáneas, nos permiten sobrevivir, nos protegen. Ya en el tronco encefálico se asientan conductas que también son instintivas, ¿sí? Es decir, no llevan emoción ni raciocinio, pero que tienen que ver con funciones vitales, por ejemplo, latidos cardíacos, respiración, bueno, lo que es el asiento de los nervios craneales, el cerebelo también, que participa en la coordinación muscular, el equilibrio, ¿sí? Hasta aquí son todas cuestiones que no requieren emociones ni raciocinio, ni razonamiento. Bien, llegamos al diencéfalo y ahí sí, este diencéfalo junto con núcleos grises de la base del telencéfalo va a formar este sistema límbico que aparece como nuestro
cerebro emocional, si se quiere, ¿sí? Ahí sí aparece la emoción, aparece la memoria. La emoción es lo que, siempre la emoción y la memoria van muy vinculadas, porque la emoción es lo que pinta los recuerdos en agradables y desagradables, de alguna manera. Bien, y ahora vamos a ver ya en las partes más externas del telencéfalo el asiento de nuestro cerebro racional, por decir, que nos va a permitir hacer operaciones matemáticas, utilizar el lenguaje, ¿sí? Entender la geometría. Juliana, en nuestra materia las clases, o sea, el acompañamiento virtual terminaría, habíamos dicho, la semana del 12 de octubre. ¿Sí? Nosotros seguimos dando clases hasta terminar de dar toda la materia, de acompañarlos en el estudio de todas las unidades. Bien. Bueno, vamos entonces a telencéfalo. Vamos a ver la ubicación, los subcomponentes, la fisiología y la patología, como veníamos haciendo en todos los casos. Bien, en cuanto a el telencéfalo, dijimos, sale de arriba del diencéfalo, ¿sí? Crece, 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 cae y recubre todo el diencéfalo y el mesencéfalo, ¿sí? Incluso una partecita del cerebelo también. Bien. Tiene de afuera hacia adentro, en su anatomía interna, si hacemos un corte del telencéfalo, podemos ver 3 tipos de estructuras. Estas de aquí. La capa más externa o corteza cerebral, que está formada por sustancia gris, ¿sí? Por conjuntos de cuerpos neuronales. Recuerdan, en este sentido, la sustancia blanca y la sustancia gris se organizan de manera muy similar al cerebelo. ¿Se acuerdan que el cerebelo también tiene una corteza cerebelosa de sustancia gris externa y en su interior está la sustancia blanca? A diferencia del tronco encefálico y la médula, donde la distribución es al revés. Bien. Esta corteza cerebral se divide en áreas corticales funcionales específicas que se van a especializar en el análisis e interpretación, análisis y síntesis de información específica, sumamente específica. Bien. Después tenemos por debajo o rodeada por esta corteza cerebral de sustancia gris, vamos a encontrar la sustancia blanca central, formada por fibras nerviosas mielinizadas, ¿sí? Axones. Algunas, después vamos a ver cómo se dividen, vamos a hablar de fibras comisurales, el cuerpo calloso es un ejemplo, fibras de asociación y fibras de proyección, ¿sí? Concretamente son fibras que unen las partes derechas con la izquierda, las partes anteriores con las posteriores dentro del mismo hemisferio, y van en dirección también ascendente y descendente, conectando al telencéfalo con estructuras inferiores, ¿sí? Bien, y luego, por debajo de esta sustancia blanca, volvemos a encontrar núcleos, manchones, de sustancia gris interna, que son los llamados núcleos grises basales. Algunos controlan los movimientos groseros, ¿sí? Son 3, ahora después los vamos a mencionar,
Y otros forman parte del sistema límbico que ya mencionamos, ¿sí? La amígdala, el hipocampo. ¿Vamos? ¿Se entiende esto? Profe, Sí. a mí lo que no me termina como de cerrar por ahí, para de alguna forma decirlo la idea, es la función del cuerpo calloso. O sea, ¿cuál es la función? Simplemente transmite información porque es sustancia blanca. Es sustancia blanca, sí. Es la estructura más grande o abundante de sustancia blanca y la que aparece en todos los cortes sagitales, sobre todo, ¿sí? Si estás como una franja ovalada de sustancia blanca, es lo más grande. Ahora después, cuando aparezca en alguna imagen, te lo muestro. En realidad sería como una placa blanca, ¿sí? Que está ubicada de acá a acá, ¿sí? Uniendo el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿sí? Es sumamente importante el cuerpo calloso, porque si no, es como que nuestra parte derecha no se enteraría de lo que está sucediendo en la parte izquierda, ¿sí? Hay algunos experimentos, yo creo que dejé algunas diapositivas sobre eso para luego mencionárselos si tenemos tiempo, pero hubo experimentos donde se seccionó el cuerpo calloso en personas con epilepsia convulsiva, para justamente evitar que la propagación de la excitación neuronal, que es la que produce la crisis epiléptica, pase a través del cuerpo calloso al otro hemisferio, ¿sí? Bueno, se hizo eso, digamos, el efecto buscado se consiguió, pero aparecieron un montón de consecuencias secundarias que no estaban previstas y que permitieron entender la función fundamental de este cuerpo calloso. Porque, por ejemplo, a estas personas que tenían el cerebro dividido se les dividía el campo visual, ¿sí? Entonces, el ojo izquierdo ve una cosa, el ojo derecho ve otra, ¿sí? Se le mostraba algo al ojo izquierdo, ¿sí? No sé, una palomita, y esa información se cruza, o sea que va al tálamo y a la corteza derecha, ¿sí? Una vez que llegaba a esa corteza derecha, digamos, al preguntársele a la persona qué era lo que había visto, te decía que no había visto nada. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho no maneja el lenguaje, ¿sí? El lenguaje en una persona diestra generalmente está del lado, los centros del lenguaje están del lado del hemisferio izquierdo. Entonces, el cuerpo calloso y todas las estructuras comisurales son fundamentales porque si no funcionaríamos como con un cerebro dividido, ¿sí? Lo que hace la derecha no se entera de lo que hace la izquierda. No sé si aclara un poco tu pregunta. Sí, profe. Bien. Más o menos más ordenada está. Bien. Bueno, paso entonces, creo que ahora vamos a ver estos núcleos grises basales, no me acuerdo cómo sigue. La distribución de sustancia gris y sustancia blanca. Acá hicimos un corte horizontal, ¿sí? Como que le sacamos la tapa, ¿sí? A la persona, la tapa de la cabeza, y estamos mirando su interior. Entonces vemos la corteza cerebral externa, ¿sí? Formada por sustancia gris, que tiene este color más oscuro. Fíjense acá. Todo esto. ¿Sí? Luego tenemos sustancia blanca en el centro. Esta, por ejemplo, es el cuerpo calloso, ¿sí? Esta es la comisura anterior.
que conectan, fíjense que conectan zonas específicas y simétricas del hemisferio izquierdo y el derecho, ¿sí? Y luego, intercalada en esa sustancia blanca, vamos a encontrar núcleos de sustancia gris, ¿sí? Que están en la base del telencéfalo. La corteza está en la superficie más externa. Y todas estas proyecciones que se ven hacia el interior son las distintas cisuras, que son los plegamientos que hace esa corteza cerebral para ocupar mayor espacio en un lugar reducido que es el cráneo. O sea, sin posibilidades de crecer. Bien. Dijimos que los núcleos basales telencefálicos, algunos de ellos forman parte del sistema límbico, ¿sí? El hipocampo, que está vinculado a la memoria, la amígdala, que está vinculada con la memoria emocional. Aquí están. La amígdala y el hipocampo, ¿sí? Acá vamos a tener uno de los núcleos basales que controlan el movimiento, en realidad. Bien. Y acá esto tenemos un corte frontal, ¿sí? Es como si le hubiésemos puesto una vincha filosa a la persona, ¿sí? Le cortamos la cabeza así de manera frontal y sacamos la parte de adelante y estamos viendo la parte trasera. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el cuerpo calloso, ¿sí? Estas fibras, ¿sí? Que unen, que conectan la derecha con la izquierda. Y aquí tenemos la comisura anterior. Esto que se ve acá, y son los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo, es decir, que aquí estarían los tálamos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Acá tenemos el hipotálamo. Ah, no, perdón, el tercer ventrículo está acá. Acá tenemos entonces los tálamos y el hipotálamo. Y aquí vamos a encontrar, rodeando a los ventrículos laterales, 3 núcleos basales, que son la cápsula interna, el núcleo caudado y el putamen, que forman, perdón, a ver, porque me parece que estoy diciendo mal. Ahí está. Corrijan, porque me equivoqué. Estos núcleos de la base son el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Ahí está mi error. Son 3 núcleos que a veces en la bibliografía se los encuentra como ganglios basales, ¿sí? En realidad nosotros decimos los mal llamados ganglios basales porque ganglios, ¿se acuerdan que lo reservamos para conjuntos de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso periférico? Y acá estaríamos dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, estos núcleos, estos 3, están vinculados a funciones motoras extrapiramidales. ¿Sí? Entonces, dentro de los núcleos basales del telencéfalo tenemos algunos que forman parte del sistema límbico y se vinculan con las emociones, el aprendizaje, la memoria, y estos otros 3 que se vinculan con la motricidad involuntaria.
Profe, Sí. una consulta. Por motricidad involuntaria, ¿es por ejemplo, la coordinación, como habíamos dicho antes, de las vísceras, del tono Sí, y muscular? el tono muscular, exactamente. La Lo que, coordinación. ¿Mm? lo que sería parte o sea, por ejemplo, del sistema nervioso autónomo. Digamos, una parte de eso va a tener una vía autónoma porque va a controlar las vísceras, ¿sí? Pero otra parte tiene una vía somática porque controla el tono de de nuestros músculos estriados, por ejemplo, y la coordinación de esos músculos. Digamos, si yo ahora me levanto, no tengo que estar pensando qué músculo tengo que contraer, de todos los que activo para levantarme de la silla, no tengo que estar pensando qué músculo tengo que contraer primero y después relajar para que se contraiga el otro y bla, bla, bla. O sea, toda esa secuencia es involuntaria, ¿sí? Participan obviamente ahí el cerebelo, los ganglios, estos mal llamados ganglios basales, el tálamo, el tronco cerebral, ¿sí? Pero son vías motoras que no vienen de la corteza, ¿sí? Que no están controladas por la corteza. La corteza sí controla los movimientos voluntarios a través de las vías piramidales. Bien. Entonces, estos núcleos subcorticales que no forman parte del sistema límbico son el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido o globos pálidos, que controlan los movimientos básicos groseros del cuerpo, necesarios para realizar movimientos más precisos. Esto que yo les decía, la coordinación y el grado de tensión que tengo que poner en cada músculo para poder levantarme de la silla sin caerme. Y estos núcleos están también vinculados a la memoria procedimental, la memoria de los procedimientos, porque justamente, digamos, van haciendo un aprendizaje de esta coordinación, ¿sí? Ya saben cómo hacer más o menos para que nos levantemos de la silla o para caminar, ¿sí? Todo eso queda aprendido en esta memoria procedimental. Bien. Acá tenemos, bueno, también la sustancia negra interviene en esta motricidad extrapiramidal o involuntaria. Acá tenemos el núcleo caudado, el putamen, y aquí el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Es como la misma imagen que les mostré antes, solo que coloreada de otra forma. Bien, y acá está lo que les mencionaba, ahora pasamos a analizar la sustancia blanca. Entonces, de los núcleos basales, algunos forman parte del sistema límbico y estos otros tres controlan la motricidad involuntaria. Luego, estos núcleos telencefálicos están rodeados por sustancia blanca y estos tractos, ¿sí? Axones mielinizados de sustancia blanca, dijimos, se pueden clasificar según sus direcciones. Las llamadas fibras comisurales conectan zonas simétricas horizontalmente, es decir, van de derecha a izquierda, esto que les explicaba, y de izquierda a derecha, del cuerpo calloso, ¿sí? Cuerpo calloso, la comisura anterior. Luego tenemos las llamadas fibras de proyección, que
se dirigen en direcciones ascendentes y descendentes, ¿sí? Es decir, conectan zonas superiores con zonas inferiores, ¿no? Por ejemplo, el tálamo con la corteza cerebral, ¿sí? O la corteza cerebral con el tálamo, ¿sí? Fibras de proyección ascendentes y fibras de proyección descendentes. Y también tenemos fibras de asociación, ¿sí? Que se dirigen desde lo anterior hacia lo posterior, desde lo ventral hacia lo caudal o desde lo rostral hacia lo caudal, ¿sí? O viceversa. Es decir, que conectan áreas dentro de un mismo hemisferio, ¿sí? El derecho o el izquierdo. Por ejemplo, el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior y otras que no vamos a mencionar. Bien. Acá las podemos ver. Estas fibras que van, este es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ¿sí? Perdón, al revés. La persona nos está mirando, así que este es su hemisferio izquierdo y este es su hemisferio derecho. Tenemos en verde las fibras comisurales que conectan la izquierda con la derecha, ¿sí? Cuerpo calloso, la comisura anterior. Tenemos en rojo, ¿sí? Las fibras de proyección, ascendentes y descendentes, ¿sí? Conectando, por ejemplo, aquí el tálamo con la corteza cerebral. Seguiría hasta aquí, ¿sí? Y tenemos también en celeste las fibras de asociación, ¿sí? Que conectan distintas zonas dentro de un mismo hemisferio, ¿sí? Y aquí se dirigen desde la parte rostral, ¿sí? A la parte caudal. ¿Estamos? Esta, por ejemplo, es el cuerpo calloso, las fibras del cuerpo calloso, y esta es una fibra de proyección ascendente-descendente que va hacia la corteza y conectándola con zonas inferiores. Volví un poco para que lo vean en esa otra imagen. Bien. Acá están las formas de ver el cuerpo calloso. Este es un corte sagital, ¿sí? La estructura más grande de todas, las que aparecen ahí, es este cuerpo calloso que tiene distintas partes que no nos interesan. Pero los anatomistas le han dado nombre a todo. Y aquí también lo vemos, ¿sí? Esta es la cisura longitudinal que separa los dos hemisferios, ¿sí? Se ubicaría aquí, nosotros no lo estamos viendo, ¿sí? Aquí, entre este hemisferio y el otro, y entre ambos, uniéndolo y conectándolo, el cuerpo calloso, ¿sí? Por encima de los ventrículos laterales, que son estos de aquí, que se ven aquí. ¿Sí? Cuerpo calloso, ventrículos. Acá está la cisura longitudinal, ¿sí? Ven que separa los dos hemisferios y por debajo está el cuerpo calloso conectándolos. Bien. Ahí está. La cisura interhemisférica o cisura central. Bien, nuestra corteza cerebral, la parte más externa, que recubre a los dos hemisferios cerebrales, está en nuestra especie y en otras, plagada de circunvoluciones. Estas circunvoluciones son, es lo que se llama girencefalia. Nuestro encéfalo tiene estas
circunvoluciones. Hay otros, por ejemplo, el cerebro de los reptiles, si no me equivoco, al menos de los dinosaurios, era liso, ¿sí? Tenían lisencefalia. No estaban todas estos pliegues, ¿sí? Pliegues y depresiones y partes que sobresalen. ¿Sí? Bien. Dentro de estas circunvoluciones vamos a encontrar las fisuras o cisuras, que son los surcos más profundos, ¿sí? Por ejemplo, esta cisura interhemisférica, ¿sí? O cisura longitudinal que separa al hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, ¿sí? Después tenemos, ya lo tenemos que ver de costado porque si no, no se ven, la cisura de Silvio o fisura lateral o cisura lateral, ¿sí? Que separa, esto lo que va a ser el lóbulo temporal, del lóbulo frontal y parietal, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. Esa cisura de Silvio no tiene nada que ver con el acueducto de Silvio. No tiene nada que ver. Debe ser otro Silvio o el mismo que los descubrió. Sí, debe haber varios. Buena Porque pregunta. está también en lo de, o sea, en el video de tronco encefálico, por eso Claro. pregunto. No, buena pregunta, no se me había ocurrido, pero sí, quizás sea el mismo anatomista, no sé. Pero no, la cisura significa que es un surco, ¿sí? Una depresión. Buenísimo. Y separa, como les decía, al lóbulo temporal. Después tenemos aquí la cisura de Rolando. Esta cisura es como si nos pusiéramos una vincha, está más o menos a esa altura, ¿sí? Y separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal que queda por detrás de la cisura de Rolando. En realidad lo que separa, que después vamos a ver, porque según las funciones que tienen estos dos lóbulos y estas cortezas que los recubren, está separando la parte motriz de la parte sensorial del cerebro, ¿sí? Recuerdan que en la médula todo lo ventral tenía que ver con lo motriz y lo dorsal era la parte sensitiva de la médula. Bueno, en el cerebro, ¿sí? Se sigue manteniendo la misma distribución y fundamentalmente la principal división entre ambos sectores está dado por la cisura de Rolando, ¿sí? Y luego tenemos la fisura o cisura parieto-occipital, aquí atrás, que separa al lóbulo occipital, que es esto que queda aquí. Aquí por debajo está el cerebelo. Separa, decía, el lóbulo occipital del lóbulo parietal. Estas cisuras, como les decía, delimitan regiones funcionales separadas, regiones anatómicas, ¿sí? Porque esto es lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, que reciben estos nombres de los huesos del cráneo que los recubren, ¿sí? Después, si ustedes tienen la posibilidad de revisar esas imágenes de los huesos del cráneo, van a ver que los nombres son exactamente los mismos, ¿sí? Así que estas cisuras también pueden tener que ver con la organización a la que van sometiendo los huesos del cráneo. Bien. Después vamos a ver qué funciones tiene cada lóbulo, cada parte de la corteza y demás. Bien, esta corteza cerebral es la sustancia gris más externa, la más nueva evolutivamente, lo que llamamos neocorteza. Está constituida por cuerpos neuronales, axones no mielinizados, células gliales, vasos sanguíneos, por eso es de color grisáceo, y contiene, se cree, 10.000 millones de neuronas.
Como les decía recién, es una corteza con plegamientos, ¿no?, que forman estos giros o circunvoluciones, que son las elevaciones, y los surcos, hendiduras o depresiones, y le damos el nombre de cisura o fisura a los surcos más profundos. Bien, acá tenemos una vista, esto es mirando un encéfalo de arriba, ¿sí? Acá estaría la cara de la persona, ¿sí? Esta es la parte de atrás. Fíjense, vemos la fisura interhemisférica. Esa sombra que cruza a través de la fisura es el cuerpo calloso, ¿sí? Está conectando ambos hemisferios. ¿Sí? El lóbulo frontal, este sería el izquierdo y el derecho. El lóbulo parietal, el izquierdo y el derecho. El lóbulo occipital, izquierdo y derecho. Y si lo ponemos de costado, aparece este otro cuarto lóbulo, que es el lóbulo temporal, que está más o menos a la altura de nuestra oreja. Vamos a ver que está relacionado con la audición. Y aquí, si separamos la cisura de Silvio, ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Abrimos estos límites de la cisura de Silvio, se observa en el interior otro plegamiento de corteza cerebral que se llama lóbulo de la ínsula. Sería el quinto lóbulo del hemisferio. Hay uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Sí? Y se lo vincula a la experiencia emocional, las conductas adictivas, funciones motoras, y aparentemente planifica y coordina los movimientos necesarios para el lenguaje. Cómo estamos poniendo la lengua, los dientes, los labios, el grado de contracción de nuestra laringe, ¿sí? Todo esto para poder, de los pulmones también y demás, para estar hablando. Bien. Bueno, ahí si lo vemos del lado externo, la imagen que les mostraba antes, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, los 4 lóbulos mayores, el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, y el lóbulo menor o ínsula, y las zonas sensoriales y motoras que podemos ver, estaban las zonas motoras por delante de la cisura de Rolando y las zonas sensoriales por detrás de la cisura de Rolando. Bien. Aquí tienen una descripción de estos lóbulos, los 4 lóbulos mayores o principales. El lóbulo temporal está vinculado a la información auditiva, ¿sí? Analiza y sintetiza, interpreta sonidos, lenguaje hablado. También puede reconocer rostros, ¿sí? Y presentar alucinaciones auditivas, ¿sí? Se producirían ahí, aparentemente, los estímulos nerviosos. Bien, el lóbulo occipital, aquí que está justamente a la altura de nuestras orejas, les decía, ¿no? Como para que recuerden que tiene que ver con la información auditiva. Atrás de todo, en la zona más caudal, el lóbulo occipital está vinculado con la información visual, ¿sí? Analiza e interpreta. Interpretar significa sintetizar toda esa información, ¿sí? Que llegó por distintos lados, la interpreta, forma la gestalt, ¿sí? Y entonces, mira, esa chica que veo ahí fue compañera mía de la facultad, ¿no? Por ejemplo. Bien. El lóbulo parietal, ¿qué hora es? El lóbulo parietal aquí tiene que ver con
fíjense, está por detrás de la cisura de Rolando y va a ser el que haga el análisis, procesamiento, interpretación de todas las sensaciones táctiles, musculares, de las articulaciones, de la ubicación del cuerpo, de los ojos, del gusto, ¿sí? Todo lo que denominamos en conjunto propiocepción, ¿sí? Percepción del propio cuerpo. Significaría eso, la palabra propiocepción. Fundamentalmente es el área sensorial. Del tacto, el gusto y la propiocepción. Acá lo auditivo, acá lo visual. Bien, y el lóbulo frontal es el más importante, el más desarrollado en nuestra especie. Está ubicado en la parte más rostral del cerebro, por delante de la cisura de Rolando. Y tiene, digamos, fundamentalmente controla los movimientos finos, ¿sí? De este lóbulo frontal, de su corteza, descienden las vías piramidales que decusan a nivel de las pirámides y que controlan la motricidad voluntaria, ¿sí? De los músculos esqueléticos. Pero además integra enormes cantidades de información, ¿sí? Sobre todo este lóbulo, esta partecita más adelante de todo, el lóbulo prefrontal, que es un poco la que nos distingue de los chimpancés, ¿sí? Yo no sé si les mostré ya cuando veíamos evolución, bueno, si ustedes googlean cualquier fotito de algún primate, gorila, orangután, van a ver que su cabeza tienen las cejas, ¿sí? Y no tienen frente, directamente la cabeza termina ahí. Esta frente, estos dos dedos de frente, no sé si ustedes escucharon alguna vez esa expresión, pero no tiene ni dos dedos de frente, es como decir, qué persona que no piensa, que no entiende nada. Bien, esos dos dedos de frente son el desarrollo de este lóbulo prefrontal, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra inteligencia, ¿sí? Con la empatía, por ejemplo, el poder ponernos en el lugar del otro, comprender lo que está sintiendo, lo que se llaman las funciones ejecutivas, la planificación, ¿sí? El proyecto yoico, según Leishman, no sé si leyeron alguna vez ese concepto, la toma de iniciativa, de decisiones, las reglas sociales, ¿sí? Las tareas de respuesta demorada, o sea, inhibe la impulsividad y es el asiento de nuestra racionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien. Luego el profesor les habla de las diferencias entre neocorteza y paleocorteza y arquicorteza. Ahí, digamos, para hacérselo sintético y breve, es la neocorteza, que es la sustancia gris más externa y más nueva, por eso el prefijo neo. Se distinguen 6 capas, con distintos tipos de células en cada una, como menciona ahí Eduardo, las células piramidales, los cuerpos de las células piramidales, que son estas que están aquí, están presentes en la capa 3 y la capa 5, ¿sí? Ven, aquí hay otra, que son las capas vinculadas con las funciones motoras, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, la neocorteza del lóbulo frontal, que tiene que ver con la motricidad voluntaria, va a
a tener más desarrollada la capa 3 y la capa 5, donde hay más abundancia de células, de neuronas piramidales. De estas neuronas parten los axones que luego van a decusar en las pirámides. Bien, y otras áreas sensitivas, por ejemplo, la neocorteza que recubre al lóbulo parietal, que dijimos que tenía que ver con la propiocepción, las sensaciones, va a tener más desarrollada la capa 4, que está formada por células granulosas, ¿sí? Aquí, que tienen funciones sensitivas. Bien. En las áreas de asociación, por ejemplo, la prefrontal, todas las capas están igualmente desarrolladas. Y la paleocorteza, que es la corteza más antigua filogenéticamente, dice que tiene 3 o 4 capas. Bien. Aquí tienen cómo estarían en la capa 5, en la corteza motora, la capa 4 en las áreas corticales sensoriales y en la corteza de asociación todas las capas desarrolladas de la misma manera. Bueno, ¿quieren que dejemos acá? Porque ya son -5 y lo que sigue es bastante abundante en información y no los quiero marear. Bien. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces para la clase que viene, repasen esto de telencéfalo, así lo terminamos de dar, y comiencen a leer, pues ahí está puesto en el cronograma, los textos de la unidad 6, ¿sí? De sistema endocrino, porque ya vamos a arrancar con eso. A mí me gustaría, yo ya les ofrecí la clase pasada, dar una clase de consulta. Si ustedes la quieren organizar, ¿sí? Entre ustedes, poner, no sé, acordar un día en el que puedan estar la mayoría y decirme, profe, nos gustaría una clase de consulta sobre tal, tal y tal tema, pues me dicen cuándo sería, sí, obviamente si yo puedo, espero que sí, en el día y la fecha y los temas y la hacemos, ¿sí? Si quieren para la semana que viene, cuando quieran. Voy a dejar un foro, ¿sí? Sobre telencéfalo justamente, así que pueden ir revisando eso, ahora para que hagan para la semana que viene. Ya tienen la entrega de los trabajos integradores. Bueno, lo tengo que dejar porque es lo que acordamos. En todo caso, después si no lo pueden hacer en la fecha, lo hacen después, Micaela. No hay problema, lo entregan después. Bueno, esperen que voy a salir de acá. Bueno, entonces organicen ustedes la clase de consulta. Sí, pueden hacer también para el trabajo práctico. Voy a consultar, no sé cómo es el tema. ¿Y qué más? Creo que no me olvido nada. Aye. Profe, la clase que viene seguimos con telencéfalo entonces. Terminamos telencéfalo, nos queda muy poquitito. Hablar de las áreas corticales especializadas, ahí en la corteza cerebral donde estábamos, y después ya arrancaríamos con sistema endocrino. Buenísimo. Que tienen para leer Rosenzweig. Bueno, está publicado en el aula el temario, la bibliografía, todo.
para la clase que viene. Bueno, chicos, buena semana. Nos mantenemos en contacto, cualquier duda por WhatsApp y nos vemos la semana que viene. Suerte con los trabajos. Buenísimo, profe. Adiós. Saludos.